En la ciudadela de Susa, donde los jardines olían a nardo y mirra, y las columnas del palacio guardaban la sombra como si el silencio fuera una cortina, vivía una joven cuyo nombre hebreo era Hadasa, pero que en la corte se la conocía como Ester. Huérfana, criada por su primo Mardoqueo, llevaba en su rostro la sencillez de su pueblo, y en su mirada la paciencia de quien guarda un secreto que no ha llegado aún a su tiempo. Aquel silencio la protegía y la preparaba. Bajo los velos y las cámaras, su gracia era a la vez corona y consigna. Si estas palabras tocan su corazón, le pido que se quede hasta el final. Suscríbase al canal para recibir más relatos que alimenten la fe. Active las notificaciones y deje un like si esta historia le inspira. Comparta en los comentarios cuál es la lección que más le mueve, si es coraje, ayuno, confianza o posicionamiento, y qué paso práctico quiere dar hoy. Aconteció que, después de que la reina Vasti fue destituida por la voluntad del rey Asuero, se hizo en todo el reino un recuento de jóvenes para traerlas al harén, y entre ellas se llamó a Hadasa. Los criados la condujeron a las cámaras de las doncellas, y el tiempo de los aseos y de las ofrendas de perfumes comenzó. Las fragancias llenaban las estancias, almizcle, ciprés, aromas de levia. Los tejidos relucían como pequeñas constelaciones, y la mano del maestro de cámaras ataba en el peinado la calma que el palacio exige. Mardoqueo, hombre fiel a su estirpe y cuidador de la joven, le dio instrucciones sencillas. No cuentes quién eres, guarda tu origen. Él sabía que en la corte la verdad puede ser razón de favor o de peligro. Ester escuchó y obedeció, no por cálculo político únicamente, sino porque intuía que su condición era remanso y arma a la vez. En la noche, cuando las estrellas sobre Susa parecían tener menos prisa que los cortesanos, ella se preparó para presentarse ante el rey. La contemplación de su propio silencio la fortalecía. El rey Asuero encontró favor en Ester más que en todas las otras, y la coronó reina en lugar de Vasti. Mas Ester no dejó escrito su genealogía en los anales del palacio. Su identidad judía permaneció guardada, como semilla bajo tierra. En la ciudad, Mardoqueo se sentaba junto a las puertas del palacio y cumplía su tarea de hombre de bien: velar, hablar con prudencia y escuchar noticias que venían de los corredores de poder. Hubo entonces un suceso que mostró, con la lentitud de los registros, que nada es ingenuo ante Dios, aunque parezca que Él calla. Mardoqueo descubrió un complot contra la vida del rey. 2 eunucos, al acecho, habían urdido matar a Asuero. Y Mardoqueo, atento a la ley de la ciudad y al juramento de lealtad, dio aviso. Las palabras del informe llegaron hasta el lecho real y se frustró la traición. Los conspiradores fueron castigados. Sin embargo, el relato de este suceso quedó inscrito en las crónicas del palacio, y no vino a caer la recompensa en la casa de Mardoqueo en aquel día. Pequeños gestos, a veces, esperan el tiempo de su cumplimiento. El orgullo, por su parte, halló una figura a quien coronar. Hamán, hijo de Hamedata el Agagita, fue elevado sobre los príncipes y los que había junto al rey. Se concedieron a él los honores del trono, y su corazón, abultado por la gloria, miró a Mardoqueo con desdén, porque éste no se inclinaba ni se humillaba ante él. «¿Por qué no te inclinas?», preguntaron los cortesanos con la tonada del que espera servilismo. Y Mardoqueo respondió con la convicción de quien sabe quién es, sin adular a humanos. De la afrenta nació la ira de Hamán, y el odio fue tejido como un manto negro sobre su ambición. Movido por su venganza, Hamán habló con el rey y con los oficiales. Sugirió la destrucción de un pueblo entero disperso entre las provincias, porque su ley es otra y su nombre es diferente. El rey, que concedía sin medir la profundidad de su sello, dio su anillo,
y el decreto fue escrito y sellado con la sangre simbólica del poder, una orden que fijaba día y mes para la ruina. Hamán echó su suerte, el pur, buscando la fecha propicia. La rueda giró y la sentencia quedó proclamada para todas las provincias del gran imperio. Las cartas fueron enviadas, los escribas duplicaron su tinta, y el temor comenzó a extenderse como sombra entre las casas de los que llevaban la memoria de Jerusalén en su linaje. Al conocer la noticia, Mardoqueo rasgó sus vestiduras y vistió luto y saco. Su lamento, visible en los portones del palacio, fue noticia. Muchos de su pueblo se unieron en duelo y hambre, y la aflicción tocó a Ester. Cuando el mensajero que traía la voz de Mardoqueo llegó, ella lo vistió de gala por fuera, y por dentro reunió la valentía que lleva el pueblo fiel. Mardoqueo le habló desde su alma: «No pienses que por estar en el palacio escaparás. Puede que tú estés en la posición por un tiempo como este». Las palabras eran ternas y firmes, indicaban que hay momentos en que ser colocada en lo alto no es privilegio, sino responsabilidad. Ester se enfrentó entonces a una decisión que uniría su temor con su fe. El edicto del rey no podía ser revocado, pues las leyes del persa eran sellos con la fuerza del gobernante. Sin embargo, ella conocía otra vía: intercesión, ayuno y exposición personal. Mandó llamar a todo Judá que estaba en Susa y dijo: «Ayunad, y no comáis por mí, ni durmáis. Yo y mis criadas ayunaremos también por 3 días. Después entraré al rey, aunque no convenga, y si perezca, que perezca». No buscó la fama, buscó la intervención. 3 días de silencio y de alma levantada al cielo transcurrieron, y la ciudad fue telón del llamado del pueblo a la misericordia. En el tercer día, vestida de ropas que mezclaban modestia y majestad, Ester se acercó al umbral del trono. El corazón le latía, pero su voz estaba templada. Según la ley de la corte, quien entrara sin ser llamado podía exponerse a la ira real y a la muerte, mas el riesgo mismo tenía, en Ester, el nombre de obediencia. Asuero alzó sus manos al verla y extendió hacia ella el cetro de oro. Aquella rama de metal fue más que un gesto, fue la respiración del rey, un permiso que vino a imponer misericordia sobre peligro. Ester cayó a los pies del rey y tocó la punta del cetro. Lloró y habló con simpleza: «Si hallo gracia ante tus ojos, rey, si complace al rey, ven hoy al banquete que yo ofreceré». Asuero, halagado, accedió, y al banquete llamó también a Amán, sin sospechar cuán cerca del abismo se movía su propia suerte. Amán salió aquella tarde con una sonrisa que traía futuro en la forma de su triunfo. No sabía que su celebridad pronto daría lugar a su humillación. Antes de que el segundo banquete llegara, Amán mandó preparar una horca de madera de 30 codos y la erigió en su casa con intención de colgar allí a Mardoqueo. La ira humana desea instrumentos finos para su venganza. Entretanto, el rey, en noches de insomnio o de arrobamiento, mandó llamar a las crónicas y se hizo leer los relatos antiguos. Hallaron, en las páginas de aquellos registros, la historia de cómo Mardoqueo había descubierto el complot contra la vida real y no recibió entonces recompensa alguna. Fue entonces cuando Asuero, movido por la lectura y tal vez por una conciencia inquieta, preguntó: ¿qué honor o reconocimiento se ha dado a este hombre? Los servidores improvisaron y propusieron que aquel que fuera digno fuera revestido con honor. Amán, que había salido del palacio en la mañana con orgullo, fue sorprendido cuando los mensajeros del rey vinieron a buscarlo. ¿Qué debemos hacer al hombre a quien el rey quiere honrar?
sin saber que hablaban de Mardoqueo. En su vanidad propuso coronarlo con túnicas reales, con caballo de guerra y con galardón. Creyó que iba a ser él quien recibiría la gloria. Mas el rey ordenó que se hiciera para Mardoqueo, que el caballero escogiera la vestidura real y el caballo, y que él lo condujera por las calles proclamándolo: «Así se hará al hombre a quien el rey quiere honrar». Y así fue. Mardoqueo fue llevado en triunfo por las calles, el pueblo lo miraba y Amán, humillado, tenía que acompañar la procesión sin poder alzar la cabeza. La escena desnudó la ironía. La corona social que Amán se había fabricado para sí se invirtió, y por un tiempo su nombre fue asociado no con reverencia, sino con la necesidad de obedecer un rey que ahora parecía estar del lado de quienes antes no veían su esfuerzo. En las cámaras de su casa, Amán miró la horca que había mandado construir para Mardoqueo y sintió una sombra que no supo nombrar. La fortuna puede virar sobre los mismos instrumentos que uno prepara para hundir a otro. Observemos en esto la providencia. No siempre es estruendosa. A veces se parece a una lectura que despierta la memoria, o a un gesto del rey que no pretende más que justicia y que termina trastornando los planes del orgulloso. La trama del poder se revela poco a poco, y lo que parecía silencio no era ausencia, sino tejido de tiempos que esperan su hora. Sucede, pues, que en el banquete Ester habló con voz que no escondía palabra, reveló la intriga y puso delante del rey la vida de su pueblo y la maldad de aquel que tramaba su ruina. Contó cómo Amán había urdido colgar a su pueblo para aniquilarlo. Mostró la cuerda que él había dispuesto, la misma que ahora pendía en su casa para Mardoqueo. Al oírlo, Asuero se llenó de ira y su rostro se tornó como nube que anuncia tormenta. Hamán, al verse descubierto, cayó presa del espanto. Buscó con las manos la intercesión de Ester. Su voz se tornó súplica, su semblante humillación. En su furor, el rey salió al jardín, y cuando volvió y halló a Amán postrado sobre el pavimento, como si quisiera avanzar sobre la reina, el rey dio orden: «¿Cómo osar?». Los criados, obedeciendo el gesto real, sujetaron a Amán, y antes de que la sentencia fuese larga, fue llevado y colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Así fue consumada la ironía de su orgullo. La horca de su venganza vino a ser su condena. Ester declaró entonces su petición, clamó por el pueblo de sus padres, por la vida de los judíos en todo el reinado. Asuelo, movido aún por la lectura de las crónicas y por el favor que sentía hacia ella, dijo a la reina y a Mardoqueo: «Haré cuanto pides y escribiré que se conceda ayuda». Dio a Ester la casa de Hamán, y la corona de su gloria fue quitada para tornarla presente en favor del que antes fue oprobio. Mardoqueo, revestido de vestidos reales, fue puesto en alta estima. Se le dio autoridad sobre los asuntos de Persia y Media, y su nombre fue escrito en los libros de la memoria del reino. Mas la ley del reino, una vez pronunciada por el rey y sellada con el sello real, no podía ser revocada según el uso de los medos y los persas. Aconteció, pues, que el rey dio permiso a Ester y a Mardoqueo para que escribieran en nombre del rey nuevas cartas con su anillo sellado que autorizasen a los judíos a defenderse del mal que sobre ellos se había dispuesto. Los escribas fueron llamados, y en el tercer mes, en el mes de Siván, conforme a los tiempos del palacio, se escribieron decretos que llegaron a todas las provincias. Se permitió a los del pueblo de Ester reunirse y proteger su vida contra cualquiera que les hiciese daño. Los mensajeros, montados en caballo al galope, llevaron las cartas por toda la tierra del rey.
El parecer del pueblo judío se enardeció. Hombres y mujeres, de ciudad en ciudad, se prepararon para el día señalado. Y vino el día 13 del mes de Adar, señalado para la ejecución del primer edicto, convertido ahora en hora de defensa. En las provincias, los judíos se reunieron y se defendieron de quienes los atacaban. En todas partes hubo confusión entre los que querían su mal. La fuerza que hubo contra ellos fue quebrantada, y muchos de sus enemigos cayeron ante la espada de los que habían de ser destruidos. En Susa, la capital, sucedió algo distinto. Allí, los judíos pelearon en el 13º y 14º día, y al 15º cesaron y descansaron. Entonces proclamaron días de gozo y de banquete. En las otras ciudades se detuvieron al 14º, y ese día lo señalaron para memoria y alegría. Mandaron dar presentes al pobre y tener concordia entre sí. Mardoqueo registró y envió decretos a todas las provincias para que se celebrase de edad en edad como días de banquete y celebración. Llamaron a estos días Purim, por los sortilegios que Hamán había echado para determinar la fecha de la destrucción. Y así se volcaron en fiesta el destino que él quiso imponer. Fue asimismo que los 10 hijos de Amán fueron muertos. Sus nombres fueron proclamados en las puertas para que la memoria del mal se tornase testimonio de lo que la soberbia trae consigo. La casa de Amán fue dada a Ester, y el favor que había venido a Mardoqueo no fue solo honor, sino seguridad para su pueblo. Los jueces de las ciudades fueron instruidos a favor de los judíos, y el terror que había acechado se transformó en salvación. Aconteció que la gente judía halló descanso y honra, y que la mano de la providencia, que a menudo obra en silencio, mostró su camino en los giros de los reinos. Quedó escrito en los libros del rey cómo Mardoqueo, siervo fiel, había sido promovido, y cómo el linaje de Ester recibió gracia y protección. Y así los días de Purim fueron guardados. Los ancianos enseñaron a los jóvenes, las madres contaron a sus hijos lo que aconteció, y en las casas se repartieron manjares y dádivas, para que la memoria fuese perpetua y la alegría no cesara. Quedó sellada la transformación. Lo que era intento de aniquilamiento vino a ser ocasión de vida. La palabra del orgulloso fue quebrada, y la alianza de los humildes fue confirmada. En Susa y en las provincias resonó la canción de quienes vieron la vuelta del peligro, y el nombre de Mardoqueo fue honrado en las puertas de la ciudad. Mas aún quedaban hechos por ordenar, y cartas por registrar en los archivos del reino. La historia continuaba escribiéndose en los libros de los días, y las voces de aquellos que vivieron la liberación no cesaban de proclamar la fidelidad del tiempo. Y Mardoqueo puso mano diligente a cuanto faltaba por ordenar. Convocó a los escribas del palacio y a hombres de confianza, y les dio sentencia sobre la manera de recordar aquello que se había hecho. Fueron escritas copias fieles de los decretos y selladas con el sello real para que fuesen leídas en las puertas de las ciudades y en las plazas donde el pueblo se congregaba. Ordenó asimismo que se notificase a los jueces de cada provincia para que guardasen la paz e hiciesen justicia en favor de los que habían recibido el favor del rey. Los ancianos de las ciudades, reunidos a la puerta, escucharon lo que les fue mandado y guardaron la enseñanza. A cada generación fue asignada la memoria. Los padres debían contar a sus hijos la historia de la amargura convertida en gozo, de la trama de la soberbia que fue descubierta y de la providencia que dio vuelta a las suertes de los afligidos. Las mujeres enseñaron a las jóvenes las canciones y los cantos de alabanza. Los hombres convocaron banquetes en sus casas, y la risa llenó las calles que antes se habían cubierto de temor.
En Susa y en todas las provincias se repartieron presentes a los pobres, y se abrieron las despensas de las casas para acoger al necesitado. Las viudas y los huérfanos hallaron mesa en medio de la ciudad. Los que habían sido desamparados hallaron consuelo. Así se cumplió la orden de Mardoqueo de que no faltase socorro entre los suyos, ni tregua para el que padecía. Porque él sabía bien que la liberación deviene verdadera cuando se torna en alimento para los hambrientos y abrigo para los desprovistos. Y se establecieron días de banquete y de regocijo, con ayunos recordados y oraciones que habían precedido la salvación. En los templos no se pronunciaban palabras de venganza, sino de gratitud, y en las plazas se proclamaba la lección de humildad para los poderosos y de esperanza para los humildes. Los comerciantes cerraron sus puestos en señal de fiesta, y los artesanos tomaron descanso para celebrar lo que la ciudad había alcanzado. Mardoqueo, cuya sabiduría había sido mostrada ante el rey, ejerció su poder con temor de Dios y con cuidado por la gente. No se dejó llevar de la soberbia que había condenado al que cayó. Antes fue magnánimo en su autoridad y atento a los menores. Visitó las puertas de la ciudad, escuchó la queja de los huéspedes y habló palabras de remisión cuando era menester. Y a los que habían de juzgar mandó que fuesen justos y misericordiosos, porque conocía que el peso del mando no es para oprimir, sino para sostener a la vida. Se archivaron como reliquias las cartas y los decretos en los libros del rey. Fueron metidos en cofres y depositados en lugares de memoria, para que las generaciones que viniesen supiesen de dónde vino la salvación y a quién debía ser dada la alabanza. Los hombres de oficio tallaron en piedra los nombres de los hechos destacados, y los ancianos recitaron las crónicas a las juventudes en las plazas para que la memoria no se perdiese con el correr de los años. Y la casa que Amán había tenido, que fue dada a la reina, fue usada para la mansedumbre y la justicia. En ella se dieron asilo y consejo a los que buscaban arreglo. Porque la mano que antes sostuvo el bastón de la afrenta fue ahora transformada en soporte para la restauración del quebrantado. En cada ciudad donde los hombres se habían defendido, se guardó el día 14 del mes de Adar, y en Susa el 15 fue marcado para reposo y júbilo. Así perpetuaron los hombres la memoria de aquello que fue dictado por suerte para destrucción, y que, por la gestión de la reina y la fidelidad de su pariente, vino a ser motivo de vida. Los símbolos del banquete y de la dádiva fueron conservados, el pan compartido, la copa ofrecida, la palabra que declara el bien recibido. De generación en generación, los ancianos enseñaron a los niños a preguntar por el porqué de aquellos días, y las madres respondieron con voz clara. Contaban de la mujer que se atrevió, del siervo que fue fiel, del rey que cambió su corazón al conocer la verdad. Y así la enseñanza pasó de boca a boca, sin falta, como un juramento de familia. La memoria hizo que los nombres de los justos no cayeran en el olvido. El nombre de Mardoqueo fue proclamado en las puertas por su fidelidad, y la historia de Ester quedó ligada al pueblo que salvó. No fue aquella liberación solamente para un tiempo, fue ley y señal, un lazo entre las generaciones, para que los que vinieran supieran que la justicia puede ser obrada aún entre reinos poderosos. Por esto se registró en los libros del reino cómo Mardoqueo, siervo fiel, había sido promovido y engrandecido, y en aquellas páginas quedó trazado el giro que la providencia puso sobre los asuntos humanos. El nombre de los que cayeron por su iniquidad fue escrito también, para que la memoria del mal sirviese de advertencia a los que aspiran a la soberbia. Y aconteció que Mardoqueo fue engrandecido más que antes, y llegó a ser grande entre los judíos, y fue aceptado por gran número de sus hermanos. Buscó el bien de su pueblo, y procuró la paz para todos sus descendientes.
Y aconteció que, viendo Mardoqueo cuán grande había sido la liberación alcanzada por su mano y por la prudencia de la reina, no se contentó con la memoria apenas de aquel año, antes buscó dar ley permanente y ordenanza que guardasen aquel día en todas las generaciones. Reunió escribas y mensajeros, y puso por escrito las cosas que habían sido, las cartas que habían leído, y las maneras que habían sido establecidas, para que no se perdiesen con los años, ni se desvaneciese la voz de la gratitud. Envió cartas por toda la extensión del reino, a las provincias y a las ciudades, a los forasteros y a los de su propia raza, llamando a que se guardase el día 14 y el 15 del mes de Adar, conforme a la costumbre que en cada lugar se había adoptado. Mandó que en aquellos días hubiese regocijo y banquete, y que se enviaran porciones unos a otros y al pobre, que se recordase el ayuno y la oración que precedieron la salvación, y que se diera gracias a aquel que muda la sombra del peligro en luz de esperanza. Y las cartas fueron leídas en las plazas, y en las casas se contaron otra vez las palabras de la reina. Y los niños aprendieron a preguntar por qué su pueblo celebraba, y los ancianos relataban las cosas tal como habían acaecido. Así se estableció la memoria como ley entre las familias, y cada generación enseñó a la que venía la manera de celebrar, de intercambiar pan y bebida, y de no olvidar jamás que la providencia había obrado por caminos escondidos. Mardoqueo, sabiendo que las obras grandes requieren custodia y testimonio, mandó que se escribiesen en los libros del rey los hechos y los decretos que rodearon la salvación. Ordenó que los rollos fuesen guardados en cofres y cajillas en los recintos de la corona, para que los renglones no se borrasen con el tiempo. Quiso asimismo que su nombre y el de aquellos que habían obrado en la verdad quedasen inscritos, no por vanagloria, sino para que la posteridad conociese de dónde vino la mano que los libró. Porque él entendía que la memoria de los justos sirve de amparo a los vivos y de reprensión a los soberbios, y que la remembranza de la misericordia impulsa a la gratitud y al deber de socorrer al desvalido. Por eso, en medio de su honor, Mardoqueo no se apartó de la compasión. Abrió bandejas para el hambriento, estableció puertas de auxilio, y fue la voz de los que no tenían quien los defendiese. Y se vio que la fama de Mardoqueo se extendió por las naciones. Su lengua fue conocida entre los pueblos, y muchos vinieron a buscar su consejo. Mas él no permitió que la alabanza subiese a su cabeza. Gobernó con temor de Dios y con juicio recto, favoreciendo la equidad y rechazando toda venganza desmedida. A los príncipes y gobernadores les dio instrucciones para que los jueces fuesen imparciales, y mandó que la misericordia acompañase al decreto, para que la ley no fuese instrumento de arbitrariedad. En Susa y en las ciudades circunvecinas se acostumbró celebrar los días con mayor solemnidad. Los mercados se adornaban y las mesas se llenaban de pan compartido. Los que tenían manos hábiles ofrecían ofrendas, y nadie se enorgullecía de sus dones, sino que se acordaba del momento en que la vida fue concedida por clemencia que vino de lo alto. Las viudas hallaban casa, los huérfanos hallaban tutela, y la ciudad aprendió a ser para sus suyos refugio y no espada. Así quedó consignado en los anales del reino, que la mujer que fue reina había arriesgado su ser por su pueblo, que el siervo que no permaneció callado ante la injusticia alcanzó honor, y que la providencia había vuelto la senda del mal a corredor de bien.
Las letras que Mardoqueo puso fueron leídas por nuevas generaciones que no conocieron el peligro tal como lo conocieron sus mayores, pero que aún así guardaron los días y enseñaron a sus hijos a hacer memoria. Y aconteció que las deudas del odio se hicieron lección. Los nombres de los que obran iniquidad fueron puestos en registro como aviso para los soberbios, no para celebrar su caída, sino para que su recuerdo fuese prudente enseñanza. Porque la justicia que se alza con ira ciega a la misericordia, mas la justicia que se funda en rectitud abre camino a la paz. Por estas cosas, los días de Adar fueron observados por todo el linaje, y la fiesta recibió nombre y rito, de modo que no cesase la gratitud. Y el reino, habiendo probado la mano de la sabiduría en aquellos que gobernaban, halló reposo, y los caminos del comercio y del trabajo se renovaron con calma. Las generaciones posteriores contaron la historia, y en las plazas volvieron a repetirse los dichos de la reina y la fidelidad del pariente. De esta manera se cerraron los libros con las acciones que trajeron salvación, y allí, en los registros, fue consignado que Mardoqueo, siervo fiel, había sido engrandecido, y que había trabajado por el bien de su pueblo. Su nombre quedó como señal y su obra como mandato de memoria, para que los que viniesen supiesen que la humildad puede prevalecer sobre la altivez, y que la verdad, aunque oculta, no queda sin recompensa. Y así quedó establecido el pacto de la fiesta, para que cada año, al volver los días, los corazones recuerden lo que una vez fue hecho con temor y con esperanza, y para que la misericordia no sea olvidada entre los hombres. Porque las obras de justicia no son efímeras como la sombra, perduran en la enseñanza y en la mesa compartida, en la palabra que asegura al necesitado y en la remembranza que preserva la fe de un pueblo. Y fue así. La salvación fue contada y guardada, y la paz vino sobre la casa de los que la invocaron. Porque Mardoqueo buscó siempre el bien de su pueblo, y por ello su nombre quedó en la memoria de los días.